Bueno, buenas tardes. Agradecemos a la ingeniera Verónica Caracoche, de INTA Ascasubi, que nos visita hoy y nos va a participar del dictado de la clase abierta sobre la cadena agroalimentaria cebolla. La ingeniera Verónica Caracoche se desempeña en el ámbito de la agronomía, específicamente en la horticultura, como formadora de formadores en BPA desde el año 2004, es extensionista de INTA Ascasubi en la zona del Valle Bonaerense de Río Colorado, trabaja en horticultura específicamente en el tema cadena cebolla. Desde 2012 además se desempeña en la Agencia de Extensión Rural de Mayor Buratovich, integra la comisión directiva de la Asociación Argentina de Horticultura desde el año 2015, integra el listado de revisores de la revista Horticultura Argentina, ha elaborado diferentes boletines técnicos sobre manejo del cultivo de cebolla, ha sido convocada como disertante en mecanización de esta especie por diferentes instituciones de otros países, de México, de Chile, ha realizado numerosos ensayos experimentales, promueve las BPA en articulación con otras instituciones, entre ellas con la Facultad de Agronomía de la Universidad del Centro, en que contamos con un proyecto interinstitucional en el cual promovemos los productos locales y la implementación de buenas prácticas agrícolas. Además ha organizado numerosas jornadas y ha llevado a cabo muchas capacitaciones en el sector de la horticultura. Así que bueno, nos pareció muy valioso que nos brinde su experiencia en este cultivo tan importante para la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, Verónica, te escuchamos. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. Me quedó. Un segundito, ahí estamos. Ahora sí, ¿se ve bien? Perfecto, sí, sí. Bueno, como decía Ana, desde que entré al INTA prácticamente y por la región en la que me encuentro, el cultivo más importante aquí dentro de las hortalizas es la cebolla, así que no queda otra que hablar de cebolla. Voy a tratar de mostrarles un poco el mundo de este cultivo tan interesante y tan apasionante, que tiene sus altibajos, pero bueno, ya lo van a ver por ustedes mismos. En principio, la charla la organicé como para ubicarnos un poquito la importancia del cultivo, cómo se ubica Argentina a nivel mundial, o sea, cuáles son los números de la cebolla a nivel mundial, para después ir viendo la Argentina en particular y las regiones que tiene Argentina. Así que rápidamente, a nivel mundial se producen 5 millones de hectáreas de cebolla, corresponden a 97 millones de toneladas, este dato según FAO, y acá se ve en el mapa, pintado de verde, las distintas regiones, o sea, la cebolla se produce en todo el mundo, y en cada país el color oscuro significa mayor cantidad de producción. Argentina se ubica a nivel mundial, más o menos va variando, depende del año, pero en el puesto 29, 30, en cantidad en toneladas producidas, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito los números. Los principales productores a nivel mundial, el principal es China, con 24 millones de toneladas, lo sigue India, eso hace muchos años que es así, y en tercer lugar se lo disputan Egipto y Estados Unidos, pero muy por debajo, ¿no? 3 millones. Acá están los números de los países latinoamericanos. Nosotros nos ubicamos cuartos en cuanto a producción en Latinoamérica. El primer puesto lo tiene Brasil con 1.600.000, México con 1.400.000, después viene Colombia y nosotros con 600.000. Argentina supo estar en los años 70, 80 dentro de los 20 primeros, pero bueno, va variando y van a ver que la producción en todos los años es muy fluctuante. Pero más o menos esos son los números y la ubicación argentina a nivel mundial. Ya para hablar específicamente de la producción en Argentina, ahí vemos que el 74% de toda la cebolla que se produce en el país
se destina a mercado interno y el resto se exporta. Esto hace 20 años, 25 años, esta relación era inversa, o sea, nosotros exportábamos mucho más de lo que producíamos y lo que no se exportaba se consumía en el mercado interno. Hoy esta relación se revirtió y hace ya muchos años, de hecho este es un promedio de estos 10 años, de 2007 al 2017, pero más o menos se mantiene en esta proporción. Dentro de lo que se consume a mercado interno, ahí van a ver que la región de la provincia de Buenos Aires es la que más aporte hace a ese mercado interno de la producción de cebolla. El 83% sale de esta provincia, el 12% de Río Negro, o sea, básicamente cuando hablamos de Buenos Aires y Río Negro estamos hablando de las zonas aledañas al río Colorado, como es el Valle Bonaerense, y en el caso del Río Negro, también el valle inferior del Río Negro, que es agua muy buena, y de hecho estos últimos años con la crisis hídrica del río Colorado, hay muchos productores que se han ido a esa región a producir, o sea que es una región que está creciendo. Pero más o menos siempre el mayor aporte lo hace la provincia de Buenos Aires, ¿no? El Valle Bonaerense. Y cuando hablamos de mercado interno, otro dato para tener en cuenta es que muchas veces cuando buscamos las estadísticas aparece mucho la del mercado central de Buenos Aires, pero ahí ven en la gráfica es un 20% de la cebolla consume el mercado central. Hay muchos otros mercados importantes que se llevan el resto de la producción cuando hablamos del mercado interno, que por ahí no tienen tan organizado el tema de las estadísticas, pero tenemos en Córdoba, en Rosario, o sea, Santa Fe, hay muchos mercados concentradores importantes a donde se destina toda esta producción de la zona nuestra. Y dentro del mercado central, otra vez se destaca la influencia del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como principal aporte a ese mercado. Bueno, y las exportaciones, ¿qué pasa con las exportaciones? Me gustaba mostrarles esta gráfica, que arranca en el 2007 la gráfica, a pesar de que la exportación arrancó mucho antes, pero para tener una idea, cada barrita es un año de exportación total de Argentina, y el color verde es la exportación a Brasil. Como ven, siempre es predominante, nosotros somos Brasil dependientes en la exportación de cebolla, y el resto de los colores, por ejemplo, este color celeste o turquesa, depende del monitor de cada uno, es la Unión Europea. La Unión Europea hasta antes del 2007 tenía un impacto, o sea, importante como países que nos venían a buscar nuestra cebolla. Pero fíjense que a lo largo de los años esa importación por parte de la Unión Europea fue decreciendo hasta hacerse prácticamente inexistente. Fíjense que el 2012 es muy chiquito y ya 2013 en adelante básicamente no nos compran. Y para tener una idea de cómo ha cambiado todo el panorama del mercado, por ejemplo, Holanda, que nos venía a comprar dentro de esos países de la Unión Europea, los Países Bajos eran un importador importante para nosotros. Hoy Holanda es el primer país exportador de cebolla, a pesar de que no tiene una superficie muy grande, ni mucho menos productora del cultivo, pero por el nivel de logística que tiene, es el país más importante exportador de cebolla. Y bueno, y también es interesante ver en la gráfica cómo en el 2017 la exportación bajó por debajo de las 40.000 toneladas, que eso es nada. Este año fue un desastre el mercado, toda la cebolla, lo que se produjo, por suerte se ubicó un poco en el mercado interno, y eso es lo que permitió que las economías regionales subsistieran un poco, porque la exportación ni existió. Y del 2017 en adelante, acá se ven estas barritas de colores, acá estamos ubicados, por ejemplo, esta es la exportación total de Argentina, esta sería la barrita del 2017, como les decía, muy baja, que no llegaba a los 40.000, y cada color es un año más, 2018, 2019, 2020, fueron aumentando, se mejoró un poco el nivel de exportación. Y fíjense, estas barritas del mismo color que corresponden a los mismos años es por país. Brasil sigue siendo
el principal país importador de la cebolla argentina, ¿no? Y Paraguay muy por debajo. Paraguay se ubica como segundo país, destino nuestro, pero muy por debajo. Fíjense acá las estadísticas del 2020, el 82% se lo llevó Brasil y el 16% a Paraguay. Después algo se puede vender a Uruguay, Chile salió en el 2020 algo para Italia, pero es realmente insignificante. En una gráfica de barras ni asoma la barrita. Y para tener una idea, este año, en el año 2021, de vuelta hemos caído un poco en el nivel de exportación. Estos son los comparativos en los meses del año pasado y en los mismos meses de este año. Nosotros acá arrancamos fuerte con la exportación a partir de marzo, se empieza a cosechar en febrero, en marzo arranca ya la comercialización, y las barritas celestes son las de este año, 2021, fíjense en mayo prácticamente se cayó la exportación con respecto a lo que pasó en mayo del año pasado, que estaríamos hoy en esa época es plena exportación. Y esta es, para mostrarles un dato más actual todavía, lo que publica el Boletín de Frutas y Hortalizas de Mercados Agropecuarios, que depende del Ministerio de Agricultura, que muestra acá en el rubro de las cebollas, también el comparativo del año pasado y lo que pasó a septiembre de este año, fíjense cómo cayó un 26% en toneladas la producción de cebolla. O sea, esto muestra un poco el nivel de fluctuación. Acá el productor dice que sembrar cebolla es un poco una lotería, como lo llaman, ¿no? Porque depende mucho de los números de Brasil, si Brasil va a necesitar o no. A veces, desgraciadamente en Brasil tienen, desgraciadamente para ellos digo, ¿no?, desastres o muchas precipitaciones que hacen perder hectáreas de cultivo, y ahí tiene la posibilidad Argentina de ingresar con la producción, y bueno, esos son los años donde para Argentina son importantes para vender a Brasil y aumentan los precios, aumenta todo, ¿no? No es el caso de este año. Esto es un poco, entonces, el panorama a nivel económico. Y ahora vamos a hablar un poquito de, que esto es importante aclararlo para entender los distintos tipos de cebolla que hay. No voy a detallar mucho de la fisiología del cultivo, pero básicamente para tener en cuenta que la cebolla como cultivo es un cultivo bianual, es decir, su ciclo de producción se desarrolla en 2 años. Nosotros, al consumir el bulbo fresco, lo que estamos haciendo es frenar este ciclo de la cebolla en el primer año de producción, es decir, desde que germina la semilla, desarrolla la planta y crece el bulbo, ¿no? Nosotros ahí frenamos porque ahí cosechamos el bulbo y es lo que comercializamos, pero si nosotros dejáramos ese bulbo en el suelo, desarrollaría la inflorescencia y de ahí se cosecharían las semillas, que de hecho es una de las alternativas, una de las técnicas que se usa para producción de semilla, enterrar bulbos de cebolla para tener en ese segundo año productivo del cultivo la producción de semillas. Bueno, nosotros frenamos, digamos, el ciclo acá cuando crece el bulbo. Y este solcito acá lo puse para poder detenerme en que la cebolla es un cultivo que recibe el estímulo de las horas de luz para poder bulbificar, es lo que se conoce como el fotoperíodo. Todas las cebollas reciben ese estímulo, absolutamente todas. Cuando los días se van alargando, la cebolla tiene como el mandato interior, digamos, de dejar de producir hoja para empezar a desarrollar el bulbo. Pero ahí se hace la diferencia, que es lo que nosotros vemos, las distintas regiones y lo que llamamos la forma en que se clasifican los tipos de cebolla en cebollas de día corto, días intermedios y días largos. Esta aclaración la hago para entender un poquito las zonas productoras del país. No en todas las zonas se hace el mismo tipo de cebolla. Fíjense que en las zonas nortes del país, las latitudes más al norte, se producen cebollas de día corto, es decir, que son cebollas que cuando reciben un estímulo de 12 horas de luz, ya bulbifican. En cambio, las cebollas de días intermedios necesitan 13 horas, o sea, están entre 12 y 14, y las cebollas de días largos, que son las que producimos en la zona donde yo estoy, necesitan 14 horas de luz o más para bulbificar. Entonces eso marca un poco el tipo de cebollas que se produce, o sea, cebollas encontramos en todo el país,
en todos los países, como vimos al principio, pero de acuerdo a la latitud en donde se ubique esa zona productora, es el tipo de cebolla que se va a hacer. Es decir, si es de días cortos, de días intermedios o de días largos. Y esto también es importante porque, en general, las cebollas de días cortos, que decimos, son cebollas que no tienen tiempo de conservación. Son cebollas que se producen y se venden a continuación de la cosecha. En cambio, las cebollas que nosotros producimos en nuestra región son cebollas de guarda, que se llaman cebollas que se pueden conservar muchos meses. Tienen otro tipo de, uno ya las ve visiblemente, las cebollas de días cortos, estas que no se conservan, tienen la cáscara, las catáfilas de las cebollas son más finitas, tienen en menos cantidad, en cambio las cebollas de guarda tienen más catáfilas, más gruesas, y se conservan en perfecto estado durante muchos meses. Después vamos a ver. En el caso de la Argentina, ahí puse rangos productivos, hay mucha variabilidad, porque les digo que hay entre 15.000 y 20.000 hectáreas anuales en Argentina. Esto es así porque, por ejemplo, el Valle Bonaerense supo tener, hace más de 20 años, como una máxima producción, llegar el valle solo a las 15.000 hectáreas, y hoy, hace un par de años, y con este tema de la crisis hídrica que venimos sufriendo por el río Colorado, no superamos las 9.000. Pero bueno, para compensar, digamos, nuestra región, en el Río Negro, como hoy les comentaba, está incrementándose, hay muchos productores que se han desplazado hacia Río Negro, aprovechando las aguas del Río Negro, que son además de excelente calidad, y también se hacen 2.000, 3.000, ha ido en aumento esa superficie, y bueno, en la zona de Cuyo también es una zona muy importante de producción, que también es variable en función a la cantidad de cebolla que nosotros hacemos. Ellos también regulan su superficie porque después todos vendemos en el mismo mercado, ¿no? Y el rendimiento promedio lo mismo, o sea, fíjense que el rango que puse ahí es muy amplio, de las 35 toneladas por hectárea hasta las 100, y esto tiene que ver con el paquete tecnológico, es decir, la forma en que está producida esa cebolla, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito más. Pero en general las cebollas de días cortos, las cebollas que se hacen en el norte del país, son producciones muy artesanales, donde todavía se hace el trasplante, entonces hay otros sistemas de conducción del cultivo con menos densidad de plantas, entonces es más lógico encontrar rendimientos inferiores, y para llegar a las 100 toneladas por hectárea que las tenemos, pero ya son paquetes tecnológicos más importantes, con semillas híbridas, con sistemas de riego presurizado, cosecha mecánica, bueno, otro tipo de forma de producir, ¿no? Y quizá otra escala también de productor. Pero más o menos ese sería el rango y las tres principales zonas de producción en el país, pero como les decía, cebolla se produce desde el norte hasta el sur. Y en el caso de las semillas de cebolla, que esto es otro dato importante también, la zona de Cuyo es la zona productora de semillas por excelencia, especialmente la provincia de San Juan. En esa provincia se produce, es la que abastece de semilla todas las regiones del país, incluso hay semilleras también internacionales que producen las semillas acá y las exportan hacia otros países, pero todas las semillas, las variedades que nosotros producimos, en el país, la semilla proviene de la provincia de San Juan. Bueno, y ahora sí, vamos a desarrollar un poquitito cómo es la producción de este cultivo. Ahí puse el loguito de las buenas prácticas agropecuarias, porque me interesaba remarcar también que la cebolla como cultivo hortícola no escapa a esta resolución del año 2018, la resolución conjunta, que de acuerdo a la Comisión Nacional de Alimentos, se aprobó la obligatoriedad para los cultivos hortícolas de cumplir con las buenas prácticas agropecuarias. O sea, siempre existieron las prácticas agropecuarias, pero estaban recomendadas. Y a partir de esta resolución número 5 del año 2018, se aprueba la obligatoriedad. En principio fueron obligatorias en el año 2020 para todas las producciones de frutas, y a partir de enero de este año, del 2021, se hicieron obligatorias para la producción de cebolla. Es decir que todos los productores que llevan adelante un cultivo de cebolla tienen que cumplir con estas buenas prácticas agropecuarias.
que en realidad es, como nosotros decimos, es la forma en que siempre se debe producir, ¿no? Ni más ni menos, no hay nada raro. Pero es como obligar un poquito a prestar un poquito más de atención en las cosas que hace el productor, en qué tipo de insumos usa, cuáles son las dosis, en qué momento, cómo los usa, y también que preste atención en el cuidado del medio ambiente, ¿no? O sea, tiene que producir y tener su rentabilidad, pero no dejar de prestar atención a los recursos humanos, o sea, tanto los operarios como el medio ambiente y el resto de la sociedad, ¿no? Así que bueno, ¿cómo arranca el cultivo? El cultivo de cebolla es un cultivo que requiere mucha agua, o sea, es 90% de agua el bulbo, y para esto, en la mayoría de las zonas argentinas requiere de riego, hay que regarlo, nosotros no tenemos grandes precipitaciones, entonces indefectiblemente hay que acompañarlo con riegos suplementarios, entonces los lotes donde se producen requieren un grado de emparejamiento o de nivelación, que esto es importante para poder conducir el agua en el momento de los riegos, pero también hace más eficiente el momento de la siembra, porque estamos hablando de una hortaliza que es, si bien es un cultivo intensivo, pero vamos a ver la gran diferencia que hay por la forma de producción extensiva que tiene. Entonces, esto, por ejemplo, es una muestra de un lote que se está nivelando con láser, con palas a láser, hacen un gran movimiento de tierra para poder dejar nivelado para que después ese cultivo se pueda ser regado de forma eficiente. Si el cultivo viene de una rotación y hay un cultivo antecesor, bueno, es importante la preparación del suelo, ¿sí? Fíjense que los lotes son bien planos, y el suelo tiene que estar bien mullido, bien preparado para darle las condiciones óptimas a esa semilla para que después pueda germinar. Ahí puse algunos datos de los parámetros que condicionan un poco la producción del cultivo. Es muy importante el tema de la conductividad en el suelo, de la salinidad, porque valores por encima de los 4 decisiemen por metro, o 4 milimos, como se llamaba antes, empiezan a ser condicionantes de la producción, ¿no? O sea, lo óptimo, lo ideal sería producir en suelos que tengan menos de ese valor de conductividad. Y por supuesto, bueno, una buena dotación de materia orgánica, que esto está relacionado con la fertilización, como lo vamos a ver. Y bueno, ahí está marcado el porcentaje de sodio intercambiable, porque el catión sodio produce sus disturbios en el suelo y resulta, o sea, no son suelos aptos para producir cebolla, sobre todo cuando superan ese valor, ¿no? Bueno, como les decía, en la zona nuestra principalmente, aunque también en otras regiones, se está difundiendo mucho la siembra mecánica. De hecho, la particularidad de nuestra zona es que nosotros tenemos metalúrgicas que han desarrollado las máquinas sembradoras puntualmente para este cultivo, y hoy estas metalúrgicas están vendiendo las máquinas a otras regiones del país, inclusive las han exportado también, ha venido gente interesada, países limítrofes nuestros, por ejemplo el caso puntual de Chile, que no tienen un desarrollo tan amplio de la industria metalmecánica, y bueno, están interesados siempre por estas tecnologías, sobre todo en aquellas regiones donde todavía se usa el almácigo y el trasplante. Nosotros acá prácticamente la totalidad del cultivo se hace ya con máquinas, y acá se pueden ver en estas dos fotos los dos tipos de conducción más comunes que tenemos en la zona. Este de la izquierda, que llamamos, bueno, acá el productor le llama surco, en realidad es un camellón de 80 centímetros, donde se siembran 4 hileras de cultivo en cada camellón. Esto es lo más típico, y acá por estos surcos entre medios donde luego se conduce el agua. Y la otra forma, que también hace ya más de 20 años que está muy difundida en nuestra zona, es la siembra en plano, que se llama, que estas siembras en otros países se hacen cuando luego se lo va a regar con algún sistema presurizado. Acá se siembra en plano, pero igual se riega por gravedad el cultivo, es una particularidad más de nuestra zona. Y en este caso, en estos tablones que se llaman, podemos encontrar entre 10 y 12 hileras
del cultivo. Ahora les voy a mostrar un pequeño videito donde hay un ejemplo de las distintas máquinas para que las puedan ver trabajando. Acá tenemos la siembra en surco que les decía. La particularidad de estas máquinas, cuando empezó la siembra mecánica, era importante porque permitía, bueno, ahí es el depósito de las semillas, la herramienta que tiene para cuando el depósito está lleno y no se atoren las semillas y puedan bajar, porque los dosificadores son a chorrillo, o sea, caen por gravedad. Y la particularidad de estas máquinas, que están desarrolladas específicamente en nuestra zona para el cultivo, hacen 3 tareas en una. O sea, siembran, depositan la semilla en el suelo, pero a su vez, acá el cajoncito más grande que se ve acá es para el depósito del fertilizante con fosfato, que es muy importante para el inicio del cultivo, y también se aplica en la misma pasada un insecticida para una de las plagas que tenemos al inicio del cultivo. Estos son todos distintos tipos de máquina, pero todas cumplen básicamente la misma función. Esta era la famosa BC, que eran las primeras maquinitas que empezaron a sembrar en la zona. Acá tenemos el mismo principio, pero que se ve acá el cajón de la semilla, el cajón del insecticida, y el cajón del fertilizante. Son 3 labores en una misma pasada. Y estos siembran plano. Estas máquinas, como les decía, se producen en nuestra zona. Y esta también, que esta es un poco más nueva, no tiene 10 años, son máquinas de distribución neumática. Son máquinas que se producen en esta zona, pero ya la distribución de la máquina no es a chorrillo, sino que son máquinas de precisión. Depositan en forma, o sea, usan el dosificador neumático para poder sembrar. Esta es otra que les puse acá como a título informativo. Esta es una máquina importada de Italia, que tiene dosificadores, pero bueno, fíjense, esto es para otro paquete tecnológico. Como les decía, este productor está sembrando 3 tablones a la vez, con una máquina importada, que le permite también distribuir la cinta de goteo y todo. Y este es otro dato de un trabajo que empezó también en el año 2012 en la experimental, de poder sembrar sobre una cobertura, lo que uno llama siembra directa en cultivos extensivos, o sea, sin remoción de suelo, con una cobertura vegetal. Bueno, acá en esta máquina, por ejemplo, estamos sembrando cebolla en ese momento. Fueron las primeras experiencias, y es una línea de trabajo que todavía continúa, también está desarrollada para ajo, para zapallo. La cebolla es un poquito más complicada por el tamaño de la semilla, pero bueno, es otra opción, digamos. Ahí se ve bien clarito que todo el tren de siembra, que es diferente, porque se necesitan otros implementos en la máquina para poder depositar la semilla en el lugar apropiado, ¿no? Se hicieron muchas experiencias y hoy continúan esas experiencias, pero ya les digo, las que mejor resultado, más rápido han dado es sobre ajo y sobre zapallo. La cebolla todavía requiere un poquito más de ajustes, porque no dejan de ser máquinas que no están pensadas para los cultivos hortícolas. Son máquinas que se usan para cultivos extensivos, de fina o de gruesa, pero ahí estábamos usando el cajón que siembran pasturas, ¿no? Bueno, y esta es otra opción de Perdón, implantación una del consulta. cultivo. Sí, ¿cómo no? ¿A qué distancia estaba sembrando ahí en la siembra directa? A 17,5. Ah, ok, gracias. No, está bien. Y esta es otra opción que se usa en el país, no en nuestra zona en particular, pero sí en la zona norte del país, que es la producción de almácigos y el trasplante. Nosotros el año pasado, puntualmente en nuestra región, por este problema que ya lo he mencionado varias veces de la crisis hídrica, o sea, el agua del río Colorado, que viene con muy bajo caudal, que tenemos problemas muy serios, venimos de una crisis de 10 años, donde ya se vislumbraba que iba a haber problemas, iba a haber falta de agua. Bueno, muchos productores adoptaron este sistema porque permite ahorrar un montón de meses de agua y concentrar la producción de almácigo en una superficie más pequeña, poder regarlos y luego trasplantar en el momento de la llegada del agua. O sea, se volvió a retomar viejas prácticas.
pero bueno, después por suerte nevó, el río aumentó su caudal y seguimos medianamente normal porque la crisis no se fue. Bueno, y un poquito para comentarles, la mayoría de la producción en todo el país, le diría, se hace a través de variedades. Las más conocidas, por lo menos en nuestra zona, es la Grano de Oro y la Val 14 INTA. Esta variedad es una variedad que desarrolló el INTA hace muchos años, pero ha sido imbatible porque, por sus características de conservación, de calidad. El productor la sigue produciendo porque es la que venían a buscar siempre los compradores de Brasil, y es la que nos permitió que nuestra zona, al sur de la provincia de Buenos Aires, tenga como una denominación de origen, gracias a esa cebolla. Y después apareció la Grano de Oro porque tiene como una ventaja, porque tiene cierta tolerancia a un hongo de suelo, que después vamos a ver. Son las dos más importantes. Hoy por hoy hay muchos semilleros que ya tienen sus propias líneas, pero son todas variedades. ¿Cuál es la ventaja de la variedad? Que en relación al costo de una semilla híbrida es mucho más barata. O sea, como insumo, para nosotros sigue siendo mucho más barato. Si uno va a producciones en otro país, todos nuestros países limítrofes, la mayoría ya trabajan con híbridos, y el costo en la semilla es altísimo, puede ser 10 o 20 veces más. Entonces es como un capital que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar, nuestras variedades. Por supuesto que hay híbridos, acá tienen como un ejemplo de muestras, distintos híbridos con catáfilas de distintos colores, que esto ya tiene que ver con los productores que por ahí tienen contratos de exportación con otros países. El consumidor argentino no está tan todavía, recién ahora, con el tema de las ensaladas y el mayor consumo de vegetales, se puso de moda un poco las cebollas moradas, pero en general no está tan difundido. O sea, entra mucho más cebolla morada al mercado, pero los híbridos en general se producen para exportar, ya sea de catáfilas blancas o moradas. Y como un detalle nada más que anecdótico, toda la exportación, como es muy difícil conocer, viendo el bulbo, cuál es la variedad o el híbrido, todas las cebollas en sus papeles, digamos, de exportación, salen de acuerdo al tipo de color, por estos tres grupos: cebollas blancas, moradas o amarillas, entrarían las cebollas nuestras. Esa sería la denominación. Bueno, y acá tienen una imagen de un cultivo implantado, más o menos a los 3 meses de la siembra, como se ve, y estos serían el sistema de surcos, que le había comentado hoy, de los camellones de 80, acá hay 4 hileras de cultivo. Lo que pasa es que cuando empieza a desarrollar el follaje, ya se pierde la hilerita, digamos, y se empieza a ver más tupido el follaje, pero esto sería lo típico de ver en un surco, en un mes de noviembre, diciembre prácticamente, y estos serían los tablones, estas famosas siembras en plano, que les decía que también se riegan por gravedad. Este tipo de cultivos ahora vamos a ver, pero se riegan como antiguamente acá siempre se regaron tradicionalmente las pasturas, por un manto de agua. Y hablando de riego, bueno, acá tienen imágenes de lo que es el riego por gravedad. Como les decía, es más del 80% de la producción reciben este tipo de riegos. Estos son sifones, que se llaman, que se cargan y caen por gravedad desde la sequía hacia el surco de riego. Y este es un sistema que también lo empezaron a adquirir un poco más productores, porque es mucho más eficiente en la conducción del agua, no hay tanta pérdida en la conducción, que son con mangas, y ventanitas, que le llama el productor, que son con puertas plásticas, que cumplen la misma función que el sifón. Se pueden regular de acuerdo al caudal que uno pretenda erogar en el lote, ¿no? Pero bueno, también a raíz de este problema de agua que estábamos teniendo en la zona, se empezaron a difundir nuevamente el sistema de goteo, que también es una ventaja
para prevenir las enfermedades foliares, porque la humedad uno la produce sobre la superficie del terreno hacia las raíces, no está mojando hoja, entonces eso también es una ventaja en relación además de que es el riego más eficiente, ¿no? Y por este tema está como empezándose a difundir mucho más. Se habían difundido ya hace un par de años, pero se había dejado de producir porque lógicamente tiene un alto costo de inversión en las cintas, en la hectárea. Y esto también es otro dato que les comento, que es otra línea de trabajo que tiene el INTA Ascasubi, que son las mangueras enterradas, mangueras de goteo que van por debajo de las raíces del cultivo, unos 20 o 30 centímetros, depende el planteo. Esto es muy útil, digamos, para productores que tienen bien planificada una rotación de cultivos en su campo, lógicamente que esto es para producciones propias, ¿no? Campos propios, pero es una línea de trabajo que se está probando y que dentro de todo, o sea, arriba de esas mangueras puede ir un maíz, una soja, un sorgo, pero también en la rotación puede entrar una cebolla y se puede regar y obtener rendimientos interesantes. Lógicamente estamos hablando de paquetes tecnológicos que no son para cualquier productor, ¿no? Este es otro de los sistemas de riego presurizados, que son el de tuberías móviles. Esto también había tomado un auge importante en relación a la eficiencia en el uso del agua, pero en contrapartida, o sea, la desventaja de estos sistemas es que generan, o sea, al mojar como una lluvia, generan mucha humedad en la canopia y eso requiere prestar más atención para prevenir las enfermedades foliares, ¿sí? Básicamente todo el tema de hongos. Ahí hay otra presión de insumos, y hoy por hoy les diría que los productores que habían hasta invertido, los productores que tienen estos paquetes tecnológicos más sofisticados, los que tenían aspersión están volcándose también para lo que es goteo, por este problema, o sea, además del agua, el problema de enfermedades. Pero bueno, básicamente el cultivo en una zona como la nuestra, por ejemplo, que estamos en una zona semiárida, no superamos los 500 milímetros anuales, el cultivo requiere entre unos 15 o 20 riegos, depende cómo estén distribuidas las lluvias. Siempre al inicio son menos cantidad de riegos, al inicio en la siembra quizás sea un riego y a los 15, 20 días un segundo riego, o sea, no es tan exigente al inicio como sí lo es al final, porque imagínense, nosotros estamos cosechando en pleno febrero, o sea, meses de mucho calor, mucha evapotranspiración, entonces hay que estar regando casi 2 veces por semana. Por eso la frecuencia de riegos es distinta al inicio que al final, pero en la totalidad, y cuando son riegos por gravedad, no por aspersión o goteo, son esos 15 o 20 riegos. Ahí también dice, depende del tipo de suelo, porque la cebolla, la verdad que es un cultivo bastante rústico, o sea, se puede sembrar en suelos más pesados, más gredosos, más arcillosos, pero también en suelos arenosos. Los suelos arenosos retienen mucho menos humedad, entonces hay que estar también más pendientes del tema del riego. Bueno, eso hace a cada zona en particular, ¿no? Bueno, y con respecto a lo que es la fertilización, no sé, chicas, si voy muy rápido, pero ustedes me dirán. No, está Respecto a bien. la... Bárbaro. Respecto a la fertilización, ahí dice directamente fertilización nitrogenada, porque es dentro de los macronutrientes el que más responde el cultivo de cebolla, o sea, sí o sí necesita suministrar nitrógeno extra, además de lo que pueda contener el suelo en la materia orgánica. Responde muy bien al aporte del nitrógeno. Este aporte se lo hace en forma fraccionada, que es lo más eficiente. Se pueden distribuir en 2 o 3 veces, siempre en esa etapa que yo les mencionaba hoy de producción de hoja, ¿no? Porque cuando la cebolla empieza a producir el bulbo, cuando recibe ese estímulo de las horas de luz, cesa su producción de hoja y empieza con todos los asimilados que tienen hoja, empieza a formar el bulbo. Entonces ahí ya es cuando le decimos al productor que es momento de parar con el nitrógeno, ¿no? Que es básicamente hace el aporte a la hoja.
Y en este caso, estas fertilizaciones, se usan estas máquinas, estas fertilizadoras a voleo, para cuando son las siembras en plano, y no queda otra que, ahí se ve un poquito más en detalle todos los granitos de la urea, como quedan sobre la superficie. Esto sí o sí tiene que ir acompañado con el riego para poder incorporar ese nitrógeno, sobre todo la urea, ustedes saben que tiene es muy volátil, y se lixivia mucho con el agua, entonces por eso es que también se dosifica en 2 o 3 veces. Y en este caso es una máquina para fertilizar en los surcos, que ya es otra cosa porque nos permite hacer la bajada en cada camellón y hasta aporcar ese fertilizante, entonces es mucho más eficiente el uso del nitrógeno de esta manera, ¿no? Y acá tienen en esta tablita básicamente la extracción, lo que extrae un cultivo, son, para un rendimiento promedio de 35 toneladas por hectárea, por ejemplo, se extraen 128, estos son kilos de nitrógeno, son unidades de nitrógeno. Fíjense que el fósforo está en segundo lugar, es lo que les comentaba al principio. Las máquinas sembradoras ya tienen ese cajón para fertilizar. Acá lo que se usa en la siembra es el fosfato de amónico, o como le dice el productor, el 18460, y está muy demostrado, incluso en la experimental se hicieron muchos ensayos, donde se ve la importancia, además de que el suelo pueda estar provisto con fósforo, la importancia de agregar el fósforo a la siembra, porque eso es un fósforo que está mucho más rápidamente disponible. El fósforo es muy poco móvil en el suelo, entonces poder ponerlo cerca de la semilla para que la planta enseguida lo empiece a tomar, se nota muchísimo la diferencia. Y siempre está bueno que el productor sepa el nivel de fósforo que tiene el suelo y lo que tiene que reponer, ¿no? Lo que consume el cultivo y lo que tiene que reponer. Eso también está dentro de las buenas prácticas, prestar especial atención a la reposición de nutrientes. Bueno, el potasio está ahí en un tercer lugar en la lista. En realidad los suelos nuestros, o sea, a no ser que tengan mucho cultivo encima, pero en general, por lo menos en nuestra zona, no se acostumbra el agregado de potasio durante el cultivo, sí hacia el final, porque así como decíamos que el fósforo es muy importante en la implantación, el potasio es muy importante al finalizar el cultivo, porque le confiere, es lo que le da mejor característica a la catáfila, el color bronceado, la firmeza del bulbo gracias a ese grosor de la catáfila y del color, eso se lo aporta el potasio. O sea que son los nutrientes que manejan todos los productores cebolleros. Después hay un montón de micronutrientes y un desarrollo muy importante de foliares. La industria química, digamos, siempre está ofreciendo en el mercado un montón de esos productos, que todos vienen bien, pero bueno, dentro de esos que les mencioné, siempre tienen que estar presentes. Bueno, para seguir con el desarrollo del cultivo, como todo cultivo tiene sus plagas y enfermedades que los afectan. En el caso de las malezas, el manejo de las malezas, como cualquier cultivo, puede ser en forma manual. En esta imagen se ve una cuadrilla trabajando, desmalezando el cultivo, y también tiene sus opciones químicas, ¿no? Como todo cultivo también producido en forma extensiva, se pueden mencionar 3 momentos en esa aplicación de químicos, que pueden ser antes de la siembra o presiembra, como se ve en esta imagen, en esta máquina que está pulverizando sobre la superficie. Todavía este lote puede estar o no sembrado, o sembrado y no emergido, o sea, presiembra. Hay un producto muy importante, muy conocido por todo el productor cebollero, que es el principio activo, es el pendimentalín, que es un herbicida preemergente, que es al que se le atribuye el gran salto que pegó la zona de pasar lo que es el trasplante a la siembra mecanizada. Fue gracias a contar con un herbicida preemergente, ¿no? Esta posibilidad de poder tener un control de malezas, que la cebolla, porque como la cebolla ustedes vieron las imágenes, es un cultivo muy finito, es muy malo competidor al inicio porque no desarrolla mucha hoja. Entonces las malezas le ganan muy, muy rápido, compite muy mal la cebolla con las primeras malezas. Entonces contar con un producto
que pueda atenuar un poco, frenar ese desarrollo de malezas al inicio es muy importante. Entonces, bueno, tenemos este producto que se usa presiembra y después todo un portfolio de productos que están registrados para el uso en cebolla, que también esto es muy importante en las buenas prácticas, el uso de productos registrados, en las dosis que corresponde, que indica cada marbete, pero bueno, es importante también todo ese portfolio porque imagínense que estamos hablando de superficies que pueden ser 50 hectáreas, 100 hectáreas de cultivo. Entonces, poder contar con estas herramientas, este kit de fitosanitarios, es muy importante para un productor. Siempre decimos, no hay que abusar, desgraciadamente tienen mala prensa los fitosanitarios, pero usados como indica el marbete, en los momentos adecuados, cuando el cultivo lo necesite, son muy importantes para el cultivo. Bueno, también, como les decía, dentro de las adversidades, en general la cebolla en nuestra zona no tiene muchos problemas comparado por ahí con otras regiones, ni hablar cuando hablamos de las regiones tropicales que tienen mucho problema de bacterias y hongos. En nuestro caso es un poco más limitado, en general durante el cultivo, el desarrollo del cultivo, ya cuando el cultivo tiende a cerrar un poco su canopia, que empieza como a mantener un microclima de humedad, ahí podemos tener ataques de este hongo, pero no es para destructor, que es el mildew, que también tiene productos químicos para poder prevenir o controlar, en el caso que haga falta, pero es un hongo que en algunas temporadas a veces requiere 1 o 2 aplicaciones, no más. En otras zonas cebolleras, en otros lados quizás están haciendo aplicaciones por este tipo de problemas semanales. En nuestro caso no llegamos a esa necesidad, pero bueno, es un hongo que es el único hongo, me parece, que afecta principalmente al cultivo. Hay otros hongos, o sea, otras enfermedades que están citadas en la bibliografía, pero les diría que la más importante es el mildew. Dentro después de lo que es enfermedades en bulbos y raíces, acá tenemos los 2 principales problemas de hongos de suelo, en estos 2 casos. Uno produce la podredumbre basal, que es el complejo de hongo Fusarium. En bibliografía citan el Fusarium oxysporum, pero se sabe que es un gran complejo de hongos, existen varios tipos de Fusarium, que producen esta podredumbre basal, y también otro hongo que generalmente puede ir acompañado, asociado con el Fusarium, que es la raíz rosada, ¿no? Cetofoma terrestris, que antiguamente era Foma terrestris o Pirenocaedo, o sea, los fitopatólogos, no sé por qué, pero siempre están cambiándole los nombres a los hongos, es la famosa raíz rosada. En este caso, por ejemplo, depende de cada región, la región de Cuyo, es mucho más importante el impacto que produce la raíz rosada en los cultivos que para nuestra región, por ejemplo, que es más importante el Fusarium. Siempre fue, por excelencia, el problema al que apuntaban todos los proyectos de trabajo de investigación a este tipo de hongos en nuestra zona puntualmente, a la podredumbre basal, en la zona de Cuyo a la raíz rosada, para tratar porque no hay productos químicos efectivos para el control, entonces se sabe que la forma de manejar estos hongos en el suelo es a través de variedades, no les digo resistentes, sí tolerantes. Se han hecho muchos trabajos y continúan estas líneas de investigación. Lo complicado de esto es que a veces se cuenta con una variedad tolerante, por ejemplo, como les comenté hoy, que la grano de oro empezó a ganar popularidad en los cebolleros porque demostraba cierta tolerancia a la podredumbre basal, al Fusarium, pero es complicado porque este hongo, como les decía, es un gran grupo, hay muchas cepas, y cada cepa se comporta diferente, entonces hay variedades por ahí, y hay un productor, dice, no, conseguí este híbrido que dice que viene de Italia y es resistente al Fusarium, claro, a la cepa que ellos tienen en su región, no a las cepas nuestras. Pero bueno, son enfermedades que producen estos hongos del suelo que el productor las conoce, y cada una tiene sus métodos, digamos, para prevenir. Se sabe en general que el hongo perdura en el suelo, y hay algunos cultivos en los cuales pueden actuar como hospederos,
Entonces es muy importante en estos casos la rotación de cultivos, por eso siempre se dice que lo ideal no es producir cebolla en el mismo lote, sino ir rotando. Por eso la gran mayoría de las superficies sembradas con cebolla se producen en lotes arrendados, ¿no? Hay muy pocos productores de campo propio, generalmente son campos de grandes extensiones, donde quien produce es el propietario de la tierra, pero si no es muy común que el productor cebollero vaya migrando de lotes por este problema, ¿no? Para no ir repitiendo lotes. Y bueno, en el 2010, por ejemplo, conocimos lo que fueron las podredumbres bacterianas, una explosión de bacterias que ocurrió en ese año. Me acuerdo, se pudrían las cebollas en las pilas, no se sabía muy bien a qué atribuir. Bueno, hubo coincidentemente lluvias muy fuertes, torrenciales, en la época de cosecha del cultivo, y bueno, y de ahí empezaron, digamos, siempre estuvieron en un porcentaje muy bajo, siempre había podredumbres blandas causadas por bacterias, están citadas en bibliografía, pero a partir del año 2010 se hicieron mucho más famosas, por decirlo de alguna manera. Y estas podredumbres pueden ser causadas por bacterias, hay un montón de bacterias, en bibliografía hay 2 citadas, pero nosotros a través de proyectos con otras instituciones pudimos empezar a ponerles nombre y apellido a las bacterias y ver ciertas bacterias que están citadas en otras zonas cebolleras. Pero también hay ciertos hongos, por ejemplo la botritis, o hay también un fusarium, por ejemplo el proliferatum, que afecta a la podredumbre en el cuello. En general son todas podredumbres blandas, que cuando uno corta, a veces el bulbo por fuera se ve muy sanito, y cuando uno lo corta, se encuentra con esta situación, ¿no? De las catáfilas. Fíjense que hay distintos tipos de podredumbres, hay algunas que responden, respetan las catáfilas, hay otras que manchan toda la catáfila, el bulbo parejo. Son distintos tipos de, ya les digo, hongos o bacterias, pero en general producen este tipo de podredumbres. Hay algunas que son muy olorosas y hay otras inoloras. Esto fue un problema muy grande y muy grave cuando aparecieron acá estas podredumbres bacterianas, porque, como les decía, a veces el bulbo por fuera no denota ningún síntoma. Entonces, en el proceso de empaque, el operario que tiene que descartar problemas sanitarios no lo ve, pero cuando esa mercadería se va a chequear para ver si está apta para exportación, y se cortan algunos bulbos, aparece esta situación. También puede pasar, por ejemplo, que uno va al supermercado o a la verdulería, y a veces corta la cebolla y se encuentra con esta situación, pero es por lo complejo de este tipo de síntoma, de poder detectarlo en la poscosecha, ¿no? Hay máquinas que se están desarrollando, los holandeses siempre pican en punta en ese aspecto, que tienen escáneres en los procesos del empaque, donde van fotografiando bulbo por bulbo, y pueden detectar podredumbres internas. Nosotros estamos todavía, si bien hay una empresa que está trabajando o que está implementando este tipo de máquinas, no es la situación general, digamos, del país. Bueno, y otra enfermedad que es muy importante también en la poscosecha, muy conocida, la carbonilla, causada por este hongo Aspergillus niger, que fluctúa. Hay años que tienen mucho más impacto que otros. Los años donde hay mucho impacto, bueno, a veces es complicada la comercialización, porque no deja de ser un problema sanitario que implica un rechazo de exportación, y a veces si el daño es muy, o sea, si está muy desarrollado ese hongo, puede causar también como una podredumbre interna. Y no hay productos químicos, como les decía, esto aparece en la post cosecha, o sea, es todo, en este caso, formas de manejo para prevenir que el hongo se desarrolle, ¿no? Tiene que ver con las condiciones en la post cosecha. Pero hay años que puede ser importante y hay años que uno ni se entera, ni se acuerda de la carbonilla, es fluctuante. Y como les decía, en relación a las plagas que afectan el cultivo, hoy les mencionaba que la sembradora, una de las 3 tareas que hace es aplicar un insecticida en el suelo a causa de esta mosca, ¿no? El complejo que se llama el complejo Delia, de gusanos. En este caso este es el gusano, la mosca,
de la semilla. El adulto no es el que causa el daño en el cultivo, sino lo produce la larva. El adulto lo que hace es depositar el huevo en el suelo, y cuando la semilla germina, la larva se alimenta de esa plantulita. Entonces uno ve en el cultivo que la planta se empieza a desarrollar, larga el primer cotiledón, que es la banderita, luego la primera hoja, y empieza a haber plantitas caídas, y muchas veces el motivo es esta larva que está alimentándose, y una vez que tenemos la larva esa en el suelo, no hay producto químico para poder controlarla. Por eso el momento de prevenir este tipo de daño es, en forma preventiva, poner ese insecticida granulado en el suelo, que tiene una cierta residualidad. Está escrito para cebolla, pero bueno, estamos ahora un poco más complicados, porque esto es, el principio activo es a base de clorpirifos, y el clorpirifos es un producto que va a dejar de comercializarse en el año que viene. Entonces, bueno, esto es un tema también que hay que empezar a revisar, ¿no? Pero hoy por hoy se controla, o se previene, mejor dicho, con estos productos químicos. No es una plaga tampoco que haga un gran daño, no se ha visto que hagan cuando se empezó a detectar esta plaga, en la década del 90, con los insecticidas, se probaron un montón de insecticidas que había en el mercado en ese momento, y se vio que lo que mejor, lo más eficiente para el control era la aplicación en la siembra, porque después lo único que uno puede hacer es disminuir el impacto del adulto, pero es imposible porque la mosca anda volando, entonces no se va a quedar abajo de la pulverizadora cuando uno pasa con el insecticida. Entonces es manejo. Y como les decía, es un complejo de moscas. Tenemos esta que afecta en el inicio del cultivo, en la plántula, y Delia antiqua, que es la prima hermana, digamos, que ya ataca en un cultivo más desarrollado, ya cuando la planta está más grande. La larva es un poquitito más grande, pero bueno, se identifican en lupa, ¿no? Por determinados caracteres. De cualquier manera, el estadio dañino para el cultivo es el estadio de larva, ¿no? Y esto hay que saberlo, porque también acá cobran más importancia el tema de las rotaciones, pues se sabe que lotes donde ha habido cebolla, y esa cebolla ha quedado en el campo, o ha quedado mucha cebolla desperdiciada en el campo, bueno, son formas que tiene la mosca para poder permanecer de un año a otro, y cuando se dan las condiciones de temperatura y cuando encuentra cultivo como la cebolla, ahí la pupa desarrolla la larva y empieza el ciclo de la mosca, ¿no? Son todas estrategias de manejo. Y el insecto, les diría, por excelencia, que es plaga del cultivo, es el trips. En nuestra zona se ha detectado el trips tabaci y Franquiniella occidental, que son los dos trips, pero bueno, para el productor es trips, y esto sí es donde hay que prestar atención. En esta foto acá se ve el daño que produce. Esto es un lote donde ha progresado muchísimo, el daño es típico. El trips acá se ven más que nada ninfas, está en el estadio joven, no hay tanto insecto adulto, pero cuando se establece el trips, arranca en nuestra zona en el mes de septiembre, octubre, con los calores, sobre todo si viene un poco seco el clima. Bueno, ahí puede explosionar, digamos, la población, y es típico por la forma que tiene de dañar el cultivo, por su aparato bucal, va levantando como la dermis de la cutícula de la cebolla, y le deja este color tan característico ceniciento, ¿no? Y esto lo que produce es que, como les decía, el bulbo lo que necesita para poder desarrollarse es tener un buen desarrollo de hojas, ¿no? Todo lo que afecte a la hoja, luego después va a impactar en el rendimiento. O sea, si yo no cuido esa hoja, después el bulbo me va a acusar, el tamaño y el rendimiento total me lo va a acusar al final, ¿no? Por eso es muy importante prevenir y hacer monitoreos para controlar la incidencia de estos trips, ¿no? En general el umbral de daño son 15 trips por planta, y hay que hacer un monitoreo, porque a veces se ubican por sectores del lugar, entonces hay que hacer
un recorrido para evaluar realmente cuando sean las condiciones para poder hacer la aplicación de los productos químicos. Bueno, y acá ya vemos una foto con un cultivo más desarrollado. Se ve claramente cómo este es lo que se conoce como el pseudotallo, porque en realidad el tallo es un tallo modificado, que es el disco basal que tiene el bulbo. Esto sería un cuello que lo va formando las mismas hojas, y cuando llegan las determinadas condiciones de temperatura y incrementado por la temperatura, se acelera este proceso de formación del bulbo y las hojas se vuelcan. Cuando se dice que el cultivo está volcado, sería el momento que indica ya que se puede cosechar. Cuando el cultivo se vuelca, acá vemos una vista general de cómo se ve un lote que está listo para cosecha. Esto también lo acelera también el viento, digamos que ayuda al vuelco. El productor acá dice que la planta se entrega, así se conoce, digamos, este momento del cultivo, y esto indica que ya se puede cosechar, ¿no? Se le corta el riego al cultivo, y ya estaría listo para el proceso de la cosecha. Bueno, y ahora sí, entramos a ver las distintas formas de cosecha, como les decía. Perdón, te hago una consulta. Sí, cómo no. ¿En qué fecha se da la cosecha en tu zona? Acá nosotros estamos cosechando, el mes por excelencia es el mes de febrero. Lo que pasa que si se siembran variedades tempranas, que por ahí son de días intermedios, que se conocen como torrentinas, navideñas, esas se estarían cosechando en diciembre, enero, depende la semilla que se siembre. Pero las de días largos, digamos que nosotros las sembramos en agosto, se cosechan en febrero. Por ahí, si ese cultivo viene un poco atrasado por falta de riegos o por el problema que sea, o las siembras tardías, se puede extender hasta marzo. Pero el mes de cosecha por excelencia en esta zona es febrero. Gracias. No, por favor. Bueno, acá entraríamos dentro de lo que es la cosecha manual. Ahí se ve una cuadrilla. Uno habla de cosecha manual, pero también requiere la utilización de un implemento. Por eso hay un tractor acá, que es esta barra, acá se la conoce como barra cuadrada, que esto es muy importante. Es algo muy difundido en nuestra zona, que en otras regiones por ahí no se conoce. A mí me pasó particularmente en Chile, que en Chile no conocían esta herramienta, y es muy simple, muy básica, pero es sumamente útil para la labor, porque esto lo que hace es girar. Ahora vamos a ver en un videito cómo trabaja, pero lo permite el descalzado, o sea, el desarraigado de esos bulbos, ¿no? Pues yo les dije, para poder cosechar se corta el riego, y se pasa, fíjense que ahí se ve el suelo seco, se pasa esta barra que va por debajo de las raíces, va girando a mucha velocidad en sentido contrario al avance del tractor, y eso lo que permite es descalzar, desarraigar esas cebollas. Entonces después sí, la gente puede agarrar el bulbo y es más fácil, está más suelto, digamos, para poder trabajarlo. Ahí se ve cómo el cultivo acá ya han pasado la barra, como se dice acá, y el operario puede ir armando manojos, ¿no? Ir quitándoles un poco lo sacuden para quitar un poco de tierra, y va acordonando para después poder armar estas pilas, que es la típica forma de conservación que tenemos en nuestra zona, ¿no? Esto sería, así se vería un lote que ha sido cosechado en forma manual. Pilas que se tapan con nylon, y así pueden conservarse, como le decía, creo que era Belén, desde el mes de febrero, prácticamente mayo, junio, y hasta mayo-junio sin hacer nada en el cultivo, si no se puede usar un producto que es la iracida maleica, que es un antibrote, es un fitorregulador que previene precisamente la brotación, y este producto hace que el cultivo no se brote cuando se dan temperaturas. Puede llegar el cultivo hasta la primavera. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos todavía algunas pilas de cebolla, se pueden ver, que están sin comercializar. O sea, esto es lo que le permite al productor, la deja en el campo, y cuando el mercado o su bolsillo lo requiera, poder tomar la decisión de venderla, ¿no? Acá vamos a ver un pequeño videíto también de cómo es esto de la cosecha
manual, ahí habla de un 50% del lote entregado como para tomar la decisión de pasar la barra, y ven distintos tipos de barras, según sea el cultivo en surco o los cultivos en siembra directa, en tablón. Acá ven ese cuadradito rojo que va pasando, sería el trabajo que hace la barra. Ahora se va a ver en este video cómo se ve girar la barra y se entierra por debajo de la raíz y va descalzando los bulbos. Entonces esto hace que quede suelto el cultivo y el operario lo pueda tomar fácilmente y acordonar. Acá se ve clarito cómo está todo el cultivo con la barra, y ahí fíjense cómo fácilmente los puede ir levantando, ¿no? Los va tomando de la hoja y los va levantando, y se va armando el cordón, que se llama. Esto lo que permite es que en la jornada, digamos, arrancan temprano, y se va como secando, digamos, se va secando esa tierra. Esto es un tirante, es una herramienta también muy artesanal, pero es importante para armar esto que es el piso de donde van a estar las pilas, ¿no? Se necesita emparejar el suelo, ahí se observa cómo se pone un nylon por debajo, y se van acomodando los bulbos hacia adentro de la pila con las hojas hacia afuera. Ahí se ve, es un trabajo que lo pueden realizar tanto hombres como mujeres. Es muy típico en nuestra zona, hace muchos años que se hace, pero bueno, es un trabajo pesado, digamos, y la época del año también. Y ahí las bolsitas, como les decía, se llenan con como en el mismo suelo del lote, y eso lo que previene es que no se vuele el nylon, básicamente. Y así el cultivo persiste tranquilamente por muchos meses. Y bueno, y también tenemos lo que es la cosecha mecánica, ¿no? Esta máquina también está desarrollada en la zona, tenemos una metalúrgica que produce, han habido un par de metalúrgicas que han hecho, hoy creo que esta es la que más ha durado, digamos, y prácticamente les diría que hay un 50 y 50% manual y mecánico, está distribuido. Hay gente que no le gusta la cosecha mecánica, prefiere la manual, y a la inversa, ¿no? Porque la cosecha manual lo que tiene es la gran cantidad de operarios, y eso con el tema de las altas y las bajas para estar en orden, digamos, con el tema de AFIP y esos aportes de esos trabajadores. Bueno, es mucha gente que cambia día a día, entonces es todo un tema, y hay mucha gente que prefiere la cosecha mecánica porque son menos operarios. Fíjense, acá en este caso se ve alguien que maneja el tractor, y bueno, en este caso en particular hay 2 personas que van atrás, solo para ir viendo que la máquina no se atore. En este caso ven, hay uno solo que va en la máquina, que por ahí puede ir sacando alguna maleza que va junto a la máquina. Básicamente lo que hace, tiene la misma barra cuadrada que desarraiga, ahora lo vamos a ver en video, y con los acarreadores la va levantando y la va depositando. Y esto es típico de ver, fíjense, el cordón continuo es típico de una cosecha mecánica, acá en la zona. Es todo el cordón a lo largo del lote. Ahora vamos a ver algunos distintos sistemas que se han ido probando en la zona con estas cosechadoras. Lo bueno de tener las metalúrgicas es la postventa, ¿no? Porque los repuestos, cualquier inconveniente con las máquinas, los tenemos acá a un paso y se pueden resolver. Fíjense, ahí debajo de esas paletas está la barra cuadrada, y esas paletas lo que ayudan es a ir subiendo las cebollas a los acarreadores. En este caso, ven, la máquina pasa y va depositando en el mismo lugar, o sea, las levanta, como se ve acá, y la cebolla se levanta y cae. Esto también ayuda a que se vaya limpiando de tierra. Y a medida que se va alejando de ese cordón, se va estirando ese brazo para poder ir tirando siempre sobre el mismo cordón. Fíjense que los bulbos caen en forma desorganizada, que eso al principio hacía dudar un poco de la calidad de la pila, porque no es que las pilas quedan los bulbos hacia adentro y las hojas hacia afuera, acaba cayendo todo desorganizado, pero la cebolla se conserva perfectamente igual que con las pilas manuales. Esto también ha sido objeto de muchos estudios, de verificar las condiciones de humedad y temperatura dentro y fuera de las pilas. No hay ninguna diferencia. Esta es otra opción, que también se le puede poner un polietileno abajo,
Esto también depende del apuro o no que tenga el productor para vender. Si la va a vender enseguida, no va a invertir en ese polietileno debajo. Esta es otra máquina también, la misma forma de trabajar, pero de otra metalúrgica. Pero básicamente son todas innovaciones que se han hecho en la zona, copias de los paquetes tecnológicos que en algún momento se trajeron en la década de los 80 acá de lo que eran las cebollas en California, ¿no? La producción de cebolla en esa zona. Pero bueno, estas, como les digo, se producen en nuestra región. Ahora vamos a ver, hay otros sistemas que se han desarrollado en nuestra zona, que no han progresado, pero bueno, son otras variantes. Esta, por ejemplo, es el topito que le dicen, es el mismo sistema que usan las cosechadoras de papa. En realidad lo que hacen es desarraigar el cultivo y van armando un cordón. Esto lo que le facilita la tarea al operario, digamos, para poder trabajar la cosecha, ¿no? Más fácil. A veces se puede pasar esta maquinita y después se pasa a la cosechadora mecánica. Estas combinaciones después cada productor las resuelve en función también a lo que tenga. Pero este tipo de máquinas, ya les digo, estos arrancadores son los que se pueden ver en el cultivo de papa, por ejemplo. Y acá se usan para la cebolla. Después vamos a ver otra metalúrgica que había innovado con un sistema de armado de trojas, había hecho un gran molde, digamos, que es esta máquina. Fíjense la altura que tenía que levantar el bulbo y requería un carrito que iba a la par, mucho manejo de tractor, o sea, fue un circo muy grande que no prosperó, digamos. Pero bueno, fue una innovación tecnológica, un desarrollo tecnológico que se hizo en esta zona que no fue útil, digamos. Creo que hay dos todavía que andan dando vuelta, pero no es lo pongo acá como también algo anecdótico. Esto es más parecido por ahí a lo que se puede ver en otros países, porque este sistema se pensaba para poder sacar la cebolla del campo, ¿no? Pues fíjense que van volcando a carritos, a carritos que lo que nos permiten es armar la pila fuera del lote. Eso era a lo que apuntaba este sistema, ¿no? A no tener que inutilizar el lote con esas pilas, sino sacar la cebolla y poder acopiarla también con una pila de aire libre, pero toda junta. Acá se va a ver una foto, ahí estaría una vista de arriba de cómo estaría llenándose el carrito. Y esto ya que se ve acá es el molde ese que les decía para ir armando todo ese cordón, que generalmente se hacía en un costado del lote, era como una muralla de cebollas, digamos, pero bueno, no fue algo que prendiera porque no resultaba económico. Después este otro tipo de máquinas, de unas metalúrgicas de Balcarce, que también ha desarrollado algunas máquinas. Esto es como una desmalezadora, estas cuchillas que es para hacer el topping. Hay una vista más detenida de las cuchillas de estas que se usaban para cortar la hoja del cultivo, vieron que se cosecha toda con la hoja muy verde, entonces estas máquinas se usaban como se usan en otros paquetes tecnológicos en California, por ejemplo, cortan la hoja y permiten llenar el bulbo no en una pila, sino en estos bolsones. Entonces acá es importante cortar la hoja para no llevar tanto material verde. Pero bueno, son sistemas y son otro tipo de paquetes tecnológicos, no para todos los productores y mucho menos productores de poca escala, ¿no? Son otro tipo de formas de almacenamiento, y esto también es muy anecdótico. Esta misma empresa desarrolló una cosechadora autopropulsada que fue muy poco redituable, o sea, hizo una unidad y no se hicieron más, digamos. Las autopropulsadas, que hay productores que han traído autopropulsadas a la zona, no se producen en Argentina, esas se han importado. Pero bueno, esto es un poco el pantallazo de lo que es la cosecha y los sistemas de post cosecha. Esto es importante también porque es una ventaja comparativa que nosotros tenemos. En otros países las cebollas se cosechan mucho más secas en el campo, o sea, se deja secar mucho más la hoja, y cuando se levanta va directamente a un galpón de empaque. Nosotros acá
La particularidad es que la cosecha se hace con un poco más de hoja y la cebolla se almacena directamente a campo, al aire libre, porque las temperaturas ambiente, la condición climática lo permite. Entonces, para nosotros la post cosecha es mucho más barato, digamos. Se han hecho trabajos con cámaras frigoríficas para el control de la humedad y la temperatura, lo que permitiría que la cebolla se seque y se cure, que se llama el curado de las cebollas, cuando se cierra bien el cuello y queda totalmente impermeable, o sea, deja de deshidratarse, de perder peso, porque la cebolla cuando se cosecha sigue respirando ese bulbo, siguen los procesos físico-químicos, digamos, dentro del bulbo, se deshidrata, y el proceso de curado tiene que ver con eso. Cuando se cierra el cuello, y digamos que la cebolla queda como impermeable, y se secan las catáfilas, queda bien lista para la comercialización. Pero así puede aguantar muchos meses, y en toda esta variedad de formas, no hay ningún inconveniente. Una consulta, Bueno, ¿cuánto dura sí. ese tiempo de curado? Perdón, ¿cuánto? ¿Cuánto dura el tiempo de curado? ¿Qué tiempo lleva? Bueno, el curado, básicamente, acá como tenemos temperaturas de verano, en 15-20 días vos ya tenés el cultivo seco, digamos, listo para comercializar, si quisieras, ¿no? O sea, lo que sería el curado. Después podés almacenar rápidamente. Cuando nosotros hemos hecho ensayos con cámaras de temperatura y humedad controlada, vos podés bajar ese tiempo de curado a 3 o 4 días. Podés lograr secar ese bulbo y que se cierre el cuello, o sea, acelerar ese proceso, que eso era en las primeras líneas de trabajo que tenían que ver con la comercialización, que en ese momento todavía había importación a Europa, y era importante porque la ventana de ingreso a Europa era en el mes de enero, y nosotros en enero estábamos recién ahí finalizando el cultivo como para cosechar. Entonces cuanto más rápido pudiéramos tener el cultivo, teníamos esa ventaja para poder ingresar al mercado europeo. Entonces ahí tenía sentido trabajar en esa post cosecha y acelerar ese tiempo de curado. Como hoy por hoy la exportación a Europa es insignificante, prácticamente inexistente, las líneas de trabajo no están pensando, o sea, lo que quedó en líneas de trabajo con cámaras para humedad, para control de humedad y temperatura, tiene que ver más que nada, por ejemplo, con el caso de las bacterias, poder frenar el proceso de la bacteria, que no se desarrolle, o la carbonilla, y no tanto con esto de poder tener el cultivo rápido para sacar, ¿no? Pero el curado prácticamente a campo, en 15 días, digamos, lo que son las cebollas de guarda, ¿no? Porque las cebollas del norte del país, estas de días cortos, prácticamente se cosechan y se venden, ¿no? Acá el productor dice que van los camiones chorreando agua, literal, porque la cebolla es mucha agua, y sobre todo cuando con esa hoja, ahí sí no tienen casi, son horas, digamos, el curado. Pero acá llegó ese par de días, depende también las características después de la variedad o del híbrido que se use, ¿no? Pero más o menos ese es el tiempo. No sé si... Sí, perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, y por último, digamos, en esta etapa del cultivo, lo que sería el empaque y la comercialización, el primer trabajo que requiere la cebolla es este descolado, que se llama, que es ni más ni menos que cortarle la raíz y las hojas, limpiarla de esas catáfilas sueltas, que este trabajo puede ser en forma manual, como se ve ahí. Esto sí se lo ve, los operarios trabajan muy temprano, a la mañana, para estar a media mañana ya retirándose del campo, o a veces pasan el mediodía, pero a las 4 o 5 de la tarde se termina la jornada. Pero esto es normal de ver desde pleno verano hasta el invierno, ¿no? En pleno invierno, o sea, junio, julio, pueden estar haciendo este trabajo en el campo. Básicamente esto, cortándole las raíces y las hojas, para luego, bueno, esta sería la forma mecánica. También están estas máquinas para el descolado mecánico. La ventaja que tiene, o sea, esta máquina se va alimentando, o sea, se van volcando las cebollas a la máquina, y la ventaja que tienen, como se ve acá, que tiene boquillas
donde se pueden, las cebollas que ya están descoladas, o sea que ya se les ha cortado las hojas y la raíz, pueden ser embolsadas, ¿no? Que en la parte, cuando se hace manual, hay gente que va, primero se hace toda esa pila, se descola, y después, una vez que está la cebolla así, se empieza a embolsar. Serían como las dos opciones. Acá vemos lo que es el fin de esa jornada de descolado, donde quedan las bolsas, las cebollas embolsadas, y hay distintos tipos de trabajo. Depende el productor, digamos, el responsable de esta mercadería. Hay productores que, por ejemplo, en esta etapa ya se desentienden, o sea, venden la cebolla en la pila, lo que se llama, viene un comprador a ver las pilas, y es el comprador de esa cebolla quien trae su cuadrilla o trae su máquina para descolar y procesar. Entonces, esta mercadería que vemos acá embolsada puede cargarse en un camión, como se vemos acá, y puede ir hacia un mercado interno, o bien se embolsan en bolsas que se reutilizan. Antiguamente se usaban los mismos tacos, de hecho la palabra taco permanece en la jerga porque se paga ese trabajo muchas veces por taco descolado, que es la bolsa de papa que se usaba antes, que antes eran de 30 y pico, 40 kilos, hoy son bolsitas más chicas, que la cebolla se descola en el campo, se ponen en estas bolsas que se reutilizan, y van hacia los galpones de empaque. O sea, se descola en el campo, donde queda toda la hoja y la raíz en el campo, y así llega a un galpón de empaque. En general, hay galpones de empaque que tienen el inicio de la línea para poder descolarla con la misma máquina, pero son los menos, digamos. Lo más normal es que se descole en el campo y llega al galpón de empaque. Acá, como se ve, esto es un primer procesado. Acá van a ver las distintas etapas que sufre la cebolla cuando va por todo el proceso del empaque, digamos. Acá ven, esto es lo que llamamos la zona sucia, porque es cuando la cebolla recién llega del campo, que va a empezar a alimentar el inicio de esa cadena, de esa máquina, esa cinta. Se vuelca la cebolla y se hace como un primer cepillado para limpiarla de todas esas catáfilas. No sé si alcanzan a ver todo esto que queda en el suelo, son las catáfilas sueltas, digamos, se desprenden fácilmente, y ya una vez que están en esa cinta de procesamiento, llega al lugar donde están los operarios que hacen la selección, digamos. En esta etapa, la gente lo que hace es sacar, de acuerdo al nivel de defectos que le indique el comprador, o sea, depende el mercado destino de ese producto, es el que te marca las pautas de qué defectos tenés que prestar atención para descartar. Hay mercados más exigentes que otros, y ni hablar si estamos hablando de exportación. Por ejemplo, miden hasta la altura del tallito que queda cuando se corta la hoja, o que las raíces no puede quedar, por ejemplo en Uruguay es muy estricto, no puede quedar ningún pelo radical sobre la base del bulbo, tiene que estar bien, bien descolado. Y si no, la selección también tiene que ver con los defectos de calidad, los sanitarios, ¿no? Si hay bulbos podridos o bulbos dañados mecánicamente, todo eso se va descartando en esa parte. Después esa mercadería va pasando por esa cinta, llega a la parte donde se calibra, es decir, se las va dividiendo por tamaño. Ahora vamos a ver cuáles son los tamaños que se usan, pero el tamaño se mide en el diámetro ecuatorial del bulbo, eso es lo que indica el calibre. Luego se embolsa. Una vez que está en cada bolsa ahí, generalmente hay distintos tipos de máquinas y distintos sistemas de calibrado, pero toda la máquina va a tener algunas boquillas, ¿sí?, donde se ponen esas bolsas que van cayendo los bulbos por tamaño. Hay, por ejemplo, un productor en la zona de Villalonga que tiene una máquina que es completamente automatizada. Hace todo la máquina sola, hasta es la que les comentaba que tiene el escáner, ya ese escáner va fotografiando y va dividiendo los bulbos por tamaño, porque cada bulbo va cayendo como en bandejitas individuales que los va pesando, o sea, es una maravilla. Eso es tecnología de punta, ¿no?, la que usan los holandeses, pero es un galpón de empaque, digamos, para toda la zona cebollera.
Bueno, y como les decía, una vez que la cebolla cae en esa bolsa, se pesa, de acuerdo también al mercado destino. Les digo esto porque en general se pone a veces 1 kilo más, dependiendo del tiempo que va a estar de traslado esa mercadería, por la deshidratación que sufre, la pérdida de peso que sufre en el trayecto. Y una vez que está pesada esa bolsa, se cose y se apila en el galpón de empaque para posteriormente ser cargada en el camión. Bueno, acá tienen imágenes, como les decía, hay distintos tipos de máquinas. Este es un sistema brasilero de máquinas. Hay máquinas adaptadas que se usan también para los cítricos en la zona de Tucumán. Acá ven en detalle, esto es muy precario, pero es lo que hay en muchos galpones, balanzas, donde se van poniendo el peso justo, cada operario va controlando el peso justo de la bolsa para luego ser cosidas, ¿no? Acá se ven cómo después se van acopiando sobre un pallet. Y bueno, esta mercadería, como ven acá, después vamos a ver los distintos tipos de envase, pero esto es típico para el mercado interno, este tipo de bolsas. El mercado interno, como les decía, son todos los mercados concentradores de la República Argentina, ¿no? Que hay muchos, muy diversos, hasta en la misma provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y todo a su alrededor, no solamente existe el mercado central, sino que hay muchos mercados. Esta es una imagen, por ejemplo, del mercado central. Acá podemos ver cebollas de nuestra zona, cómo llegan al mercado central. Esto es una imagen del mercado de Aguado, creo que era el mercado que está en la ciudad de Bahía Blanca. En una de las recorridas que hicimos también pudimos ver. Todas tienen que cumplir con un rotulado, acá se ve una etiqueta, eso también es parte de las buenas prácticas, que estén bien identificadas las cebollas, por todo lo que implica la trazabilidad. Y bueno, el mercado externo, como les decía, principalmente, y la flecha más grande que se ve acá, es a Brasil, en segundo lugar Paraguay, y muy por detrás de Paraguay, Uruguay, Chile, depende cada temporada, ¿no? Nunca es igual. Lo importante acá en nuestra zona es que ya en fines de la década del 90 se implementó lo que era la certificación en origen, es decir, que teníamos la ventaja de que la cebolla que se procesaba en nuestra zona, hubo todo un movimiento de los productores en esa época para poder lograr una denominación de origen que se llamó sur de la provincia de Buenos Aires, que si bien en los papeles no salió exactamente como una denominación de origen, pero sí tácitamente todos los países importadores de nuestra cebolla venían a buscar la cebolla del sur de la provincia de Buenos Aires, y eso permitió que el SENASA pusiera una oficina en zona, acá en origen de producción, para poder certificar la calidad en origen. Esto es importante porque la cebolla se revisa en este lugar donde se produce. Esa carga, si se da el ok para poder ser exportada, se carga en el camión y se precinta esa mercadería, y directamente desde acá va hacia frontera, sin que tenga ningún otro control. En frontera, el lado argentino lo puede revisar, o si no, se revisa cuando pasa frontera, ¿no? Pero esa mercadería se puede certificar su calidad en origen. Hace 1 o 2 años salió otra resolución que permitía la cebolla, volvió para atrás esto de la certificación en origen, y hoy se permite que la cebolla también sea controlada en frontera. Por ejemplo, hay mucha cebolla que se produce acá y va, por ejemplo, hasta Clorinda, y recién ahí en Clorinda se certifica el origen y pasa, por ejemplo, para Paraguay. Pero bueno, por muchos años, y digamos que lo que tradicionalmente la zona exportadora nuestra, que como ustedes vieron es la principal exportadora del país, lo que se hace, y la ventaja nuestra es esto, poder revisarla en origen, y poder precintarla y que de acá vaya a fronteras. Porque antiguamente, por ejemplo, para los primeros productores que empezaron a exportar en nuestra zona, lo que hacían era cargaban el camión y llegaban a frontera, y capaz que recién allá en frontera la revisaban y decían, no, esta mercadería tiene tales y tales defectos, entonces tiene que volver el camión a la zona de origen para poder repasarla.
si con suerte algún productor tenía algún galpón en la zona de frontera donde podía repasarla, pero era todo un trastorno. Acá el productor, digamos, el exportador, garantiza que ya su mercadería está en óptimas condiciones para ser exportada, ¿no? Como les decía, el calibre de los que más se usan acá son los calibres que se emplean para la comercialización en el Mercosur, y es lo que conoce todo productor, o sea, hasta para mercado interno también se habla, los calibres, estos son en milímetros, es el diámetro ecuatorial, que les decía, entre 35 y 50 milímetros, o sea, 3 centímetros y medio a 5, y esto es lo que se conoce como una número 2, esto es una número 3, el calibre que va entre 5 y 7 centímetros, y la número 4 entre 7 y 9, ya son cebollas más grandes, o el calibre 5 o 4 más, como le llaman algunos, que ya son bulbos más grandes. Esto también tiene que ver, o sea, estos son los calibres que maneja el Mercosur. La Unión Europea tenía otro tipo de calibres, con otras medidas, pero bueno, lo más común acá en la zona, como Brasil es nuestro principal importador, digamos, es lo que se maneja. Y esto es un ejemplo de los defectos que les comentaba, que son los que se seleccionan en esa mesa de empaque, digamos, lo que tiene que estar la gente pendiente de poder sacar todos estos defectos graves, que son básicamente los problemas sanitarios. O también puede haber esto de cuello hueco, es cuando la cebolla se florece por determinadas condiciones de temperatura durante el cultivo, emite la vara floral, entonces queda este cuello hueco que es el que deja la estola de la vara floral, o brotados también, ¿no? Cuando ya está avanzada la post cosecha, digamos, que el bulbo se empieza a brotar. Bueno, son todos defectos, y dependiendo del país destino, en general las enfermedades son 0%, ¿no? de tolerancia. Pero a veces, bueno, se permite un cierto porcentaje depende el defecto, si es un mecánico, mellizo o pelado, que se llama, cuando se le caen demasiadas catáfilas o tiene poca cáscara. Y bueno, y también el mercado destino condiciona el tipo de envases que se usa. Acá se ve el acopio en un galpón de empaque, fíjense, se ve claramente estas bolsas que son más oscuras, son otra bolsa, otra calidad de malla, que se usan para exportación, son bolsas fajadas, y estas son bolsas monofilamento, que se usan generalmente las que vemos en el mercado interno, ¿no? Acá ya indica, antiguamente era todo lo que se procesaba para exportación, el descarte que no se podía comercializar en la exportación, se embolsaba para el mercado interno. Así nos comíamos nosotros todo lo que los europeos, sí, básicamente los europeos, porque los brasileños no son tan estrictos, todo lo que ellos no querían comer. Bueno, este es otro tipo de envases, acá la cebolla va a granel, esto también tiene que ver con el país destino, ¿no? con el comprador, de acuerdo a cómo pretenda recibir su mercadería, pero es otra opción, en bines de madera, de 500 kilos, puede ir a granel la cebolla. A veces no pretenden que la cebolla se golpee mucho cuando se embolsa, se manipula mucho esa bolsa, se golpea, entonces esto, el bulbo de por sí recibe otro trato al estar a granel. Esta es otra forma que hoy no es muy común de ver, pero sí era muy común cuando se exportaba a Europa, los big bags, que son estos grandes bolsones que también la cebolla puede ir a granel. Estos son los pallets de cebolla que se llaman, es decir, se arma una columna con bolsas y luego se recubren con una malla, se paletiza, que se llama. Esto es muy típico también de cuando se exportaba, iban las bodegas de los barcos, pedían de esta manera, si no iban en bines, iban paletizados, sí o sí, para que se mantengan firmes las bolsas, pero también lo podemos ver algunos supermercados, acá en mercado interno, por su forma de acopio, a veces le exige al vendedor, digamos, que la mercadería vaya paletizada. Esto depende ya les digo, a quién esté destinada esta mercadería. Acá se ve cómo se va cargando en un camión esos pallets. Esto es un típico pallet que puede ir para exportación. Acá se ve cómo
a su vez de la etiqueta que tiene que tener cada bolsa, el pallet en exportación tenía que sí o sí llevar este tarjetón, que todo está normado, digamos, por esos protocolos y reglamentos que indican cómo tiene que ser la etiqueta, qué información tiene que contener esa etiqueta, todo en pos de la trazabilidad, ¿no? Y estos son los pasos fronterizos, desde Argentina hacia nuestros países, acá están citados todos, fíjense, para Uruguay, todos los pasos que tiene Brasil y los pasos para Paraguay. Y los puertos, esto era más importante, hoy no es tan común, porque toda la mercadería que se exporta acá sale en camión, pero bueno, cuando se exportaba mucho más a Europa, prácticamente salía todo por el puerto de Buenos Aires, a pesar de que nosotros tenemos mucha más proximidad con el puerto de Bahía Blanca, por cuestiones operativas o de logística o de costo, básicamente no era muy usado el puerto de Bahía Blanca, salía todo lo de nuestra zona, todo por Buenos Aires, o lo que se hacía en Río Negro, por ahí por el puerto de San Antonio Este. Y bueno, y así se iba la cebollita, hay una imagen de cómo van adentro de las bodegas. Bueno, y todo esto para poder llegar la cebolla a nuestra mesa, y como bien dijo Ana, como estoy participando en un proyecto con vuestra facultad, en esto de promocionar el kilómetro cero, o sea, el consumo de productos locales, la cebolla como producto vegetal, digamos, alimenticio, también lo ideal siempre es consumir productos locales, aunque bueno, en el caso de la exportación para nosotros nos hace bien poder venderla, pero bueno, no podía no hacer mención al proyecto en el que participo. Bueno, eso fue a grandes rasgos, creo que estoy casi en tiempo, más o menos 1 hora y media lo que me habían dicho. No sé. Ana, estás muteada. No sé Sí, si... ahí estoy. Bueno, te felicitamos, excelente tu charla, muy didáctica, muy bien ilustrada, muy clara, y realmente era muy importante que en un tema tan significativo para el país como es cebolla, estuviera, digamos, realizado a través de alguien que tiene toda una experiencia, como es en el caso tuyo y de tu equipo de trabajo. Así que bueno, la verdad que muchísimas gracias. No, por Y favor. bueno, era un poco la finalidad, ¿no? Transmitir las particularidades de esta cadena. Digamos, hemos tratado de abordar distintos cultivos, que los chicos en su etapa final de formación comprendan que el rol del ingeniero agrónomo es prioritario. Fíjate, digamos, cómo a través de tu exposición has dejado en claro que hemos pasado por distintas realidades de posicionamiento en el mercado, y bueno, digamos, no puede faltar la figura del ingeniero agrónomo para poder recuperar posición, para poder expandir cultivos, casos como cebolla, con tantos problemas sanitarios, tantos problemas de manejo y tantas realidades ambientales cambiantes, porque además Sí, tal cual. tenemos que lidiar con todo lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces uno va tratando de buscar cómo adecuar las tecnologías para lograr el mejor resultado, ¿no? Sí, tal Así que cual. bueno, la verdad que te felicito, muy bien logrado. Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a Mm, ustedes porque a veces uno tiene toda esta información y no la recopila de esta manera hasta que no hay un pedido, claro. que a uno lo obliga a sentarse y a armarlo, así que yo les agradezco a ustedes, porque para mí hablar de cebolla es un placer, podría estar horas. Y a los chicos, futuros colegas, les digo que hay mucho trabajo para los ingenieros. De hecho acá los que se reciben en la Universidad del Sur, uno de los primeros trabajos que tienen, o a veces cuando empiezan a buscar, es en estos programas de apoyo a SENASA en la certificación de cebolla. Acá hay un programa de certificación de cebolla en origen que contrata ingenieros en las temporadas, porque SENASA no puede ir a todos los galpones de empaque a revisar las cargas, entonces delega. Yo no me detallé mucho en eso, porque si no, ahí sí que íbamos a estar mucho tiempo, pero esa revisación que se hace en el galpón de empaque la delegan en ingenieros agrónomos. Acá está la FUNBAPA, que es la Fundación Barrera Patagónica, que tiene un grupo de ingenieros que contrata todos los años
para hacer precisamente esta revisación en cada uno de los galpones para ver cómo está esa mercadería, si está apta o no para la exportación, y después esa mercadería sí va a la oficina de SENASA, y SENASA revisa o no, mantiene el acta que hace el ingeniero de la FUNVAPA, que le dice, bueno, yo revisé esta mercadería, está apta, bueno, SENASA emite en definitiva el certificado para poder exportar, ¿no? Hoy el partido villarino tiene también su propio programa de certificación, pero bueno, no es una gran cosa porque son trabajos temporales, pero es una opción como para ganar experiencia en el cultivo y que sepan que está en el periodo de comercialización, ¿no? Cuando arranca la cebolla. Así que bueno, un placer, les agradezco mucho, chicas. No pude contar con mis colegas de Ascasubi, estaban complicadas. Andrea, más que nada, está ahora con el tema de la frutilla. Claro. Se siente más cómoda, digamos, hablando de frutilla que de cebolla. Y Mirá. Carolina tiene otros compromisos, pero bueno, lo mismo para los alumnos o la misma cátedra, todo lo que necesiten. Perfecto. Bueno, hay mucha información que está publicada en la página de INTA, así que sí, están los links para descargar, y bueno. Ah, bueno. Sí, queríamos tenían, esto, sí, la dejé impronta poco de la rato realidad, de que vieran, digamos, cómo impacta el manejo, las cuestiones sanitarias, las perspectivas de mercado, los mercados ganados y que hay que recuperar, los mercados que están creciendo, la necesidad de expandir lo que es el producto local y regional, o sea, son muchos desafíos y tienen que ser transmitidos por personas que están en el día a día, ¿no? Yo creo que las charlas tienen esa magia, la posibilidad, digamos, de que ellos comprendan que tienen mucho por hacer, y digamos que realmente es una carrera esencial la nuestra, múltiples cosas, el potencial productivo está, pero el productor a veces solo no puede, ¿no? Sí, sí, es así.